Pues bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Es la última conferencia del día, ¿eh? Entiendo, así que deben estar un poquito tal vez cansados, ¿no? En realidad, ¿cómo están? ¿Bien? Todavía hay ánimo, ¿no? ¿Y cómo se sienten? Contentos, bien. Pues fíjense, ¿no? Esta parte siempre es muy interesante para mí, para abrir las conferencias que tengo, porque existe una gran diferencia entre el cómo estás y el cómo te sientes, ¿sí? Y en nuestro día a día, ¿qué preguntas solemos hacer? ¿Cómo estás? ¿No es cierto? ¿Cuántas veces hacemos esa pregunta en el día, no? Uf, cualquier cantidad, ¿no es cierto? Pero la gran pregunta es, de todas las veces que tú preguntas a alguien cómo está, ¿cuántas veces tienes un interés genuino en saber realmente cómo está la persona? La segunda pregunta era, ¿cómo se sienten? ¿Cuál es la diferencia? Emociones, por ahí me soplan. Muy bien, efectivamente, emociones, ¿no? Hagámonos esa pregunta realmente, ¿no? ¿Cuándo ha sido, veamos, ¿no? Emociones. ¿Cuál de estas dos preguntas es la más profunda? ¿Cómo estás o cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, no es cierto? Si es la más profunda, podría intuir que también es la más importante, ¿sí o no? ¿Sí? Y si es la más importante, les hago otra pregunta. ¿Cuándo ha sido la última vez que le preguntaron a alguien cómo se siente, no? ¿Cuándo le preguntaste por última vez a tu esposo, esposa, hijos, padres, tíos, primos, hermanos, cómo se sienten? Aún más importante es que si no lo usamos suficientemente, la pregunta es, ¿cuándo ha sido la última vez que le preguntaste a un colaborador cómo se siente, no? Entonces, es muy importante y muy interesante porque necesitamos darnos cuenta de algo principal. Nos comportamos en base a nuestras emociones. Como nos sentimos es como nosotros vamos a actuar en el día a día, ¿sí? Si no estás bien emocionalmente, ¿cómo está tu predisposición realmente para poder tal vez escuchar una crítica constructiva, ¿no? Si no estás bien emocionalmente, ¿cómo está tu relación con el resto de las personas? Entonces, es esencial hacernos esta pregunta y claro, no le podemos hacer esta pregunta a todo el mundo, porque ¿qué falta para poder hacer esa pregunta? Compromiso, me dicen, ¿qué más? Confianza. La confianza es la base de las relaciones humanas. Cuando no existe confianza, casi que no hay relación humana, ¿no? Es simplemente una persona, un conocido, casi que como un objeto, ¿no es cierto? Lo puedes ver, lo puedes no ver, da igual. Para poder desarrollar las relaciones humanas necesitamos generar confianza. Así que hoy día vamos a hablar un poco sobre el tema de confianza, ¿no? Y quiero partir directamente por hacerle una pregunta, ¿no? ¿En qué no eres bueno? Entonces quiero que tomemos un minuto, ¿no? Pregúntenle a sus compañeros que están a su lado, ¿no? ¿En qué no eres bueno? Vamos, un minuto. Al menos 3 respuestas. ¿En qué no eres bueno? 3 respuestas. ¿Ya están? ¿Ya están? ¿Escucharon las ambas respuestas? ¿Sí? Mi gran pregunta es esta. Acaban de decir probablemente 3 cosas en las cuales no son buenos, ¿no? Si han seguido las instrucciones de este ejercicio. Mi gran pregunta es, ¿realmente no eres bueno o solo crees que no eres bueno? Tú crees, ¿no es cierto? Ok. La parte interesante de este ejercicio es lo siguiente. Lo más probable que de las 3 respuestas que han dado, al menos una sea una mentira. Porque
como nosotros nos vemos, no es objetivo. No podemos hablar sobre nosotros de manera objetiva. Nos cuesta, nuestro cerebro realmente le cuesta demasiado. Tiene mucho ego nuestro cerebro, ¿no? Entonces nos cuesta decir en qué no somos buenos, pero cuando decimos que no somos buenos en algo, es probablemente porque alguien te dijo que no eras bueno en eso. Y terminaste creyéndotela. Pero como te la creíste, generaste lo que se llama una identidad a tu alrededor. Hay personas que dicen, por ejemplo, yo no soy bueno en matemáticas, o no soy bueno en idiomas, ¿no? Ni hablar. Y cuando dices y haces esa declaración, esa afirmación en tu vida, pues ¿cómo crees tú que es el resto del desempeño en tu vida en esa materia? Pues pésimo, porque no le das ni siquiera una mirada, ¿no? Entonces, generar una identidad parte primero de pensar en qué eres bueno y en qué eres malo. Pero ¿cómo hemos descubierto si somos realmente buenos o si somos realmente malos? De eso se trata realmente el modelo que le voy a enseñar y cómo podemos ir forjando pues nuevos sistemas de creencia, en todo caso eliminando ciertos sistemas de creencias que no nos sirven, que llamamos en coaching creencias limitantes. ¿Ok? Entonces entendamos esto. Tenemos una definición sobre nosotros en que no somos buenos, ¿ok? Pero ¿podemos realmente crear una nueva identidad en nosotros? ¿Es eso posible? ¿Es difícil? ¿No es difícil? ¿Qué creen ustedes? Pues no es cosa sencilla, porque es recuperar todo tu sistema de creencia que está detrás, ¿ok? Por ende necesitamos apoyarnos de entender con mayor objetividad lo que nos pasa en el camino. Y acaba esta matriz muy interesante de Marshall Goldsmith que me ayudó tremendamente en entender el mundo de la identidad. Y él lo que dice es lo siguiente: existen dos ejes acá, ¿no? Uno de pasado, futuro, y el otro de otros y uno mismo, ¿no? Entonces, es interesante porque el resultado de nuestra identidad no es más que el resultado de lo que tu memoria está condicionada, ¿ok? Del condicionamiento de tu cerebro en una predisposición o no predisposición a hacer. Entonces, fíjense lo que pasa. Necesitamos entender primero qué es la identidad recordada, pues es un tema del pasado que tiene que ver con uno mismo, ¿sí? La identidad recordada son aquellos momentos que tú recuerdas de tu vida, de tus propias experiencias, ¿sí? Entonces, la identidad, en esos términos, en lo que es la eje del pasado y de uno mismo, ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver con tu propia memoria, ¿no? Si, por ejemplo, de niño has hecho una presentación en clase o leído una poesía o recitado una poesía y que todo el mundo se rió, pues esto te va a llevar realmente en un condicionamiento de dificultad en poder expresarte, ¿ok? Y es probable que tu entonces condicionamiento vaya a decirte, pues yo no soy bueno para hablar en público, ¿ok? Que es uno de los más grandes miedos que tiene el ser humano, ¿eh? Hablar en público, porque es un miedo al fracaso, pero es más que eso, es un miedo a ser juzgado por los demás, miedo a la crítica, ¿no? Es muy interesante ese tema, ¿no? Entonces, la identidad recordada está ahí, ¿no? Es algo casi que concreto. Tú has tenido una experiencia, esa experiencia no ha sido buena o puede haber sido muy buena y te genera una predisposición. Ese es lo que se llama el diálogo interno en realidad, ¿no? Aquel que tenemos constantemente y que nos ayuda a evaluar y calificar cómo estamos nosotros avanzando. El segundo tema es los otros y tu pasado, ¿no? Lo que te contaron acerca de ti. Pues recuerden tal vez cuando eran más niños, ¿no? Más pequeños, ¿qué decían sus padres acerca de ustedes? ¿No? Cuando decía, uy, este es mi hijo, este es mi hija, y él es bueno para esto y malo para esto. ¿Sí? Lo que te contaron acerca de tus propias posibilidades en la vida, ¿no? Aquellas cosas que tú eres capaz de hacer y aquellas cosas que no eres capaz de hacer empiezan a condicionarte tremendamente, ¿sí? Puede que tus padres hayan pensado, bueno, tengo 2 hijos, ¿no?
este es bueno para matemáticas y este es bueno para deportes, ¿no? Ese condicionamiento, ¿cómo te predispone en la vida? ¿No? Es un tema muy interesante. Si te dicen constantemente, no, si tú eres bueno en deporte, bueno en deporte, bueno en deporte, pues terminas muy abierto a realmente hacer en el deporte, ¿no? Pero si te dicen, no, es que él es muy malo en deporte, no, nunca le va a servir, pues es probable que también te condiciones en decir, no, entonces, ¿para qué intentarlo? Y eso es lo que llamamos un poco también en lo que es la proyección, partiendo de cómo también los demás te imaginan, ¿no?, hacia el futuro. Cuando eras más pequeño, más chico, y ibas pensando, ¿no?, y tus padres te decían, no, es que tú serías un muy buen matemático o un doctor extraordinario, o tú vas a ser modelo, o vas a ser cantante, o lo que fuesen. La proyección. Pero también puede haber proyección negativa. Tú nunca serás bueno en idiomas, por ejemplo. Tú nunca serás bueno en idiomas. O en un trabajo, alguien que te dice, ¿no? Tú, en marketing, ni hablar. O tú en ventas, jamás serás un buen vendedor. La proyección que tienen acerca de ti. Eso tiene mucho que ver con los demás, no tiene que ver contigo, pero tú terminas adoptando esta creencia y te la guardas para ti. Por ende, empiezas a condicionarte. Tu mente empieza a crear una nueva realidad. Y dices, efectivamente, no soy bueno para esto, ¿no? Y por ende, nunca más le pones esfuerzo en el camino. ¿Sí? Uy, me fui. Acá debería salir. Bueno, es lo que entonces la identidad programada. Y lo que es la identidad creada tiene mucho más que ver contigo y tu visión de futuro. Tiene que también ver con tu memoria, pero podría ver también en lo que tú crees que debes hacer. ¿Ok? Fíjense algo. ¿Algunos de ustedes tienen hermanos, hermanas? A ver, levantemos la mano. ¿Sí? La gran mayoría, ¿no? Les hago una pregunta. ¿Les ha pasado que como hermano o hermana, cuando eran más chicos, algún momento sus padres les hayan dicho, bueno, tú vas a ser el responsable de tu hermano? ¿Sí? ¿Les ha pasado? Ok. El problema no es eso, no tengo nada contra la responsabilidad y me parece perfecto. Sin embargo, cuando esto se repite y se repite y se repite, se transforma en un patrón. En un patrón en el cual tú tienes que ser el responsable, ¿sí? Y por ende, en tu desarrollo en la vida, terminas adoptando esta creencia que tú siempre tienes que ser el responsable por los demás, ¿no? Entonces te genera lo que se llama tu identidad creada, el motivo por el cual tú tienes que hacer lo que tienes que hacer, ¿ok? No necesariamente eso es verdad, pero fíjense en otra cosa. Si tus padres a ti no te dijeron, tú eres el responsable de tu hermano, ¿no? Y le hayan dicho a tu otro hermano, ¿ok? ¿Qué termina haciendo la otra persona? Pues ser irresponsable, ¿no? Como yo no tengo que ser responsable porque mi hermano va a ser el responsable, por ende yo puedo relajarme y ser irresponsable. Entonces, todo esto lleva a ciertos condicionamientos en nuestra vida, porque cuando partimos de esta mirada, pues nuestros patrones de conducta se van repitiendo en el tiempo. Y como se van repitiendo en el tiempo, generan costumbres. Y como generan costumbres, generan un estilo de personalidad en nosotros. Lamentablemente nos encontramos acá enfrentando pues situaciones de endoctrinamiento, en los cuales tú no estás decidiendo realmente de tus capacidades, sino que te están exigiendo cuáles son, y de estas conclusiones tú sacas la tuya en cómo debería ser el resto de tu vida. ¿Sí? Ahora bien, piensen en esos 3 temas que ustedes no son buenos. ¿Ok? ¿Se acuerdan del ejercicio? ¿Se acuerdan de sus respuestas? Miren bien esta gráfica y piensen, ¿de dónde vienen estas creencias que tienen ustedes? ¿Será un tema de memoria? ¿Algo que han probado no les ha funcionado? ¿Será un tema que te contaron? ¿Será un tema que han proyectado en ti? ¿O será lo que tú sientes que es tu obligación, ¿no? De no hacer. ¿Okay?
Por ende, necesitamos darnos cuenta, básicamente, que todos tenemos las mismas capacidades intelectuales en la vida. Tal vez no todos los mismos talentos, ¿ok? Pero intelectualmente, todos acá tenemos la misma capacidad. Puedes aprender lo que realmente te dé la gana de aprender, ¿sí? Siempre y cuando no te condiciones en pensar que no eres bueno en ello. ¿Ok? Las capacidades que tenemos, ¿no?, cognitivas son muy similares. Lo que cambia es, básicamente, tu estilo de personalidad. Si tú te estás cerrando en un estilo en el cual tú dices, es que yo no soy bueno para los idiomas, entonces nunca vas a aprender un idioma, porque ya te generaste una creencia. Lamentablemente los sistemas de educación hoy en día están muy enfocados en esto, ¿no? Tenemos el mismo estilo de educación de hace más de 400 años. Fíjense. Pero la parte más importante es esta. Es entender que para poder progresar en la vida no se trata únicamente de hacer, ¿no? Hacer cosas es muy importante, muy bien, ¿no? Pensar también es muy importante, pero más importante aún es el ser, ¿no? El ser es entender realmente la correspondencia que tenemos nosotros entre lo que es nuestra identidad y lo que es nuestro ego, y básicamente, es decir, la conciencia de uno mismo, y también lo que es básicamente la esencia inicial de quienes somos. Darle sentido a todo lo que hacemos. Existen probablemente en sus vidas cosas que les ha parecido muy difícil y complicadas, ¿no? Hasta que alguien te dijo, no, sí, yo sé que tú puedes. ¿Les ha pasado eso o no? ¿Recuerdan a esa persona? ¿Sí? Que te haya dicho, tú puedes. ¿Se acuerdan de esa persona o no? ¿Sí? Pues agradézcanle, ¿no? Agradézcanle. Hoy día ejercicio para ustedes. Agradecimiento. Mándale un mail, llámalo, escríbele una carta, entre otras cosas. La correspondencia del ser es esto, ¿no? Entender tu modo de ser es esencial. Porque cuando tú quieres generar realmente una identidad, esta identidad debería estar en correspondencia con tu modo de ser. Debería estar en correspondencia en lo que es tu ego, es decir, entender tus emociones, tu cuerpo, entender tu introspección y tu conciencia de alguna manera. Es darle el propósito a lo que tú quieres en la vida. ¿Para qué hago lo que hago? Eso es esencial. En muchas charlas que doy, por ejemplo, en organizaciones, le pregunto a la gente, ¿por qué trabajas acá? ¿Por qué trabajas en esta empresa? Entonces muchos me dicen, no, es que trabajo acá porque ahí está, ¿no? Necesito dinero. Ok, pero ¿lo podrías hacer en otra compañía? Sí, lo podría hacer en otra compañía. ¿Por qué esta compañía entonces? El propósito. Mientras más conectas con el propósito de hacer las cosas, cambia completamente toda tu actitud. Una persona que está dentro de una organización simplemente por la parte económica, que es importante, no digo que no sea importante, pero si solo está ahí por la parte económica, ¿cómo va a ser su desempeño? Pues lo justo y mínimo, ¿no es cierto? Pero tal vez nunca explote todos sus talentos, todas sus capacidades para salir adelante. El forjar nuestra identidad está básicamente orientado en poder lograr una correspondencia. Cuando no existe esta correspondencia, es muy triste para uno, ¿no? Como te ven no es como quisieran que te vean, quién eres no es como el resto de las personas te perciben, lo que sienten no tiene que ver con los éxitos que estás teniendo, entre otras cosas. ¿Ok? Ahí va. Cuando dicto, por ejemplo, el curso Líder Coach para las organizaciones o para las personas en general, les explico la gran diferencia, ¿no?, que hay entre el ser líder coach y hacer coaching. El ser líder coach es todo un mundo, es todo un universo en el cual tú tienes una perspectiva diferente. El ser líder coach, por ejemplo, es saber que no se trata únicamente de tu trabajo, se trata de tu estilo de vida, darle un propósito importante, querer progresar para ti, querer progresar para los demás, ¿sí? Es importante darnos cuenta, ¿no?, que todas las personas ¿cuántas personas de acá trabajan para otros? Levanten la mano.
¿Sí? Listo. Pues están todos equivocados. Porque nadie trabaja para otros. Siempre estamos trabajando para nosotros mismos. Si nosotros tomamos la mirada de que estamos trabajando para otro, entonces no vamos a dar el 100% de nosotros. ¿Se dan cuenta? Cualquier sea la experiencia que tú estés atravesando en tu organización, tienes que pensar que esto te va a enriquecer. Por ende, da lo mejor de ti en cualquier momento en el cual te encuentras. Trabaja para ti, en realidad, ¿no? Trabaja para ti. Por más que te pague otra persona, pues haz que este trabajo que tú tengas sea el óptimo para ti. Transfórmalo en tu dream job, ¿no? De la manera que tú quieras. Eso es lo que se llama happy shifter, ¿no? Pues fíjense, en los diferentes estudios que he podido realizar, me doy cuenta de algo esencial y que estamos llevando esto a cabo con el programa y el libro Leader Coach, que nos dice lo siguiente: para poder tener éxito en la vida necesitamos realmente pues partir del control de nuestras emociones, ¿no? Ver la vida en positiva, ser realmente una persona optimista. Si tú empiezas a tener la vida en negativo, pues ¿para qué hacer lo que estás haciendo? Al fin y al cabo, ¿no? Las personas que se suelen quejar en su día a día terminan diciendo cosas como, no, es por el gobierno, que el presidente, que la esposa del presidente, entre otras cosas, ¿no? Y terminan quejándose todo el rato. Si ustedes leen Facebook, es realmente un muro de los lamentos todo el día, ¿no? Es terrible, la gente ahí llega estresada y todo, ¿y cómo se desfoga? Escribiendo, ¿no? En su Facebook, en su muro. Es muy interesante, pues, ¿no? Hago mucha lectura del Facebook todo el día para ir viendo un poco cómo se comportan las personas, ¿no? Súper interesante. Lo segundo es darnos cuenta que necesitamos ser conscientes de las percepciones que nosotros generamos en los demás, las percepciones que producimos. Cada experiencia que tenemos en la vida, cada contacto con una persona genera una experiencia. Ni siquiera necesitas hablar para generar una experiencia, necesitas estar ahí. La mirada que le das a una persona, si le sonríes, no le sonríes, todo eso genera experiencia. Y las experiencias generan emociones, ¿sí? Entonces, si alguien me está hablando y no le presto atención, tal vez mi mente está en otro lugar, pero estoy generando una experiencia con la persona. Y muy probablemente la persona termine diciendo, no, es que Mauricio realmente es un malcriado. Nunca me mira, nunca me habla, entre otras cosas, ¿no? Pero tal vez yo desde mi propia caja digo, no, es que yo estoy en la capacidad de hacer varias cosas a la vez. Pues es un neuromito muy interesante, ¿no? No estamos en la capacidad de hacer muchas cosas a la vez, fíjense. Pero lo otro es también ser consciente del presente, nuestro estado de escucha activa. Estar acá, estamos presentes, ¿no es cierto? Físicamente, pero puede ser que tu mente se vaya a otro lugar, ¿no? Y eso es muy interesante, porque cuando tu mente se va a otro lugar, pues tú ya no estás ahí, simplemente ya no estás, ¿no? Y podrías tú perder una gran conversación con una persona, dejar de escuchar a tus hijos porque estás en el celular, entre otras cosas, ¿ok? Entonces, por más voluntad que queramos en la vida para avanzar, necesitamos entender que el entorno muchas veces no nos ayuda. Podemos partir con las miradas positivas, no, sí, yo hoy día, ¿no? Voy a poder prestar atención a todo el mundo, voy a ser consciente de estar acá, voy a controlar mis emociones y demás, pero sales de tu casa y te cierra una combi, pues, ¿no? El entorno, eso no lo puedes controlar, ¿no? Te cierra una combi y sale todo lo que se llama tu parte reactiva, ¿ok? Y ahí perdiste completamente el control de emociones. Llegas alterado a la oficina y empieza un círculo vicioso tremendo, pues, ¿no? Todas las cosas te empiezan a irritar, entre otros temas. La mirada del coaching en el estado emocional es muy interesante porque tiene mucho que ver en cómo podemos nosotros cambiar nuestros estados emocionales, ¿no? Sobre todo a través de neurociencia o lo que es programación neurolingüística. Fíjense, les comentaba hace un ratito que la base de las relaciones humanas es la confianza, ¿no? Y cuando hablamos de liderazgo, y yo dicto en muchas universidades en maestrías, pues muchas veces se dicta el liderazgo de cómo influenciar en otras personas, es decir, hacia otros.
pero muy pocas veces se enseña en cómo influenciar sobre nosotros mismos realmente. Cómo empezar a generar confianza en uno mismo, ¿no? Porque si no confías en ti, ¿cómo van a confiar el resto de las personas en ti? Estamos. Si tú no empiezas a liderar tu vida o a liderarte a ti mismo, ¿cómo vas a poder liderar a otras personas? ¿Ok? Entonces, todo parte de la confianza en uno mismo. Y como personas, todos tenemos nuestros temores. El tema es preguntarnos, todo lo que yo hago hoy en día, ¿por qué lo hago? ¿Cuál es el miedo que está detrás? La mayoría de las cosas que hacemos es por miedo. O lo hacemos por miedo o lo hacemos por pasión. Trabajas, por ejemplo. ¿Por qué lo haces? ¿Por pasión? Pues sería genial que todo el mundo lo haga por pasión, pero la gran mayoría de la gente lo hace por miedo. Miedo, tal vez no a su jefe, pero miedo a no tener el dinero a fin de mes. El miedo a no poder pagarle los colegios a los hijos, el miedo a no poder ser aceptado socialmente. Existe un gran quiebre de personas que pierden su empleo y que tal vez no tengan necesidades económicas, pero es un quiebre porque su miedo es una aceptación social. ¿Ok? Estamos. El siguiente punto es la confianza en las relaciones. Cuando tú confías en los demás, puedes empezar a liderar a los demás. ¿Cuántas empresas he podido visitar donde el mayor problema, por ejemplo, es delegar? Delegar, cuando tú tienes dificultad en delegar, significa dos cosas. O confías demasiado en ti, ¿no? Y no confías en los demás. Es decir, lamentablemente no estás confiando en otros. Estamos. Si tú pudieras confiar en tu equipo, ¿cómo cambiaría tu rol, tu papel? ¿Cómo cambiaría hasta tu gestión del tiempo? Si no confías en los demás, ¿qué vas a hacer? Revisar todo, tomar un estilo mucho más autoritario. No, ya lo has hecho, no lo has hecho, etcétera. Lo que es micromanagement, y a nadie le gusta el micromanagement. ¿Okay? No le gusta a la gente tener a alguien detrás todo el día, ¿no? La confianza en los demás, entonces, es clave para poder liderar. Yo he escuchado empresas en las cuales me dicen, Mauricio, explícale tú a este equipo porque ellos no entienden nada. No entienden nada. ¿Qué tanto confías en tu equipo cuando tú dices que la gente no entiende nada? ¿Qué tanto confías en las capacidades de estas personas? ¿Qué tanto has tirado la toalla? Si no confías en estas personas, ¿por qué sigues trabajando con ellos? ¿Estamos? Sí. Y el tercer punto es el liderazgo, básicamente, en las oportunidades, que se basa en la confianza en el futuro. No confías en el futuro, por más que confíes en ti y en tu equipo, ¿cómo vas a poder liderar en oportunidades? Y claro, en este momento, ¿cuántas empresas o cuántos líderes están realmente con muchos miedos de lo que se viene, ¿no? Subida del dólar, baja del sol, ¿no es cierto? Las empresas que están mucho más restringidas en gastos y en presupuestos, las mismas personas empiezan a desconfiar para ellos mismos, ¿no? ¿Qué pasaría si yo me quedo sin trabajo? Los miedos empiezan a jugar y a hacer que se destruya realmente todos los aspectos de confianza. Cuando tú estás teniendo una visión pesimista sobre lo que se te viene, ¿ok? Empiezas a desconfiar de los demás también. No, que este está haciendo esto en contra de mí, por ejemplo, entre otros aspectos. ¿Qué tiene todo esto que ver con la neuropedagogía? Pues la neuropedagogía estudia básicamente, a través de la neurociencia para la educación, cómo se comporta nuestra mente. Y la mente no es más que el cerebro en acción. Y todo lo que está ocurriendo acá, está ocurriendo realmente en nuestras cabezas. ¿Ok? Entonces entendamos el modelo neuropedagogía para poder avanzar sobre ello. Y lo primero que tenemos que darnos cuenta es que en los últimos 10 años, las últimas tal vez 2 décadas, hemos aprendido más sobre el cerebro que en la historia de la humanidad. ¿Sí? Y esto se ha hecho posible obviamente a través de mucha tecnología, herramientas, sensores,
electrocardiogramas, entre muchos otros temas, tomografías, que permiten una observación del cerebro en acción. ¿Sí? ¿Y qué nos dice esto? Nos dice que la evolución humana nos ha llevado a tener 3 niveles de corteza, ¿no? Y estos son el cerebro más antiguo que tenemos, es el cerebro reptil, desde el inicio de la humanidad. En realidad, desde los, digamos, reptiles, tienen este cerebro que está orientado a lo que es sobrevivencia, ¿sí? El que hace que tú básicamente puedas reaccionar frente a ciertos estímulos de peligro. ¿Estamos? El segundo nivel de cerebro que hemos desarrollado es aquel que llamamos el límbico, el que entiende las emociones que nos atraviesan, el que puede sentir empatía, por ejemplo, hacia otra persona, ¿no? Y el que hemos desarrollado finalmente es aquel que nos puede diferenciar de muchos otros mamíferos, animales, entre otros. Es el cerebro córtex, el que está más hacia afuera, el que se ve más cuando ustedes ven una representación de un cerebro, ¿ok? Y este está orientado en la parte más racional. Mientras ustedes me escuchan, están pensando con el córtex, ¿sí? Y cuando hago estas preguntas a veces de profundidad, pues ya no es su cerebro córtex, ¿no? Sino plum, su cerebro límbico, el que empieza a sentir o recordar o hacer mucha fusión en los pensamientos, ¿sí? Pero todos tenemos también el cerebro reptil. Entonces mi pregunta es, ¿cuál de estos 3 cerebros realmente nos influencia más? Pues fíjense, tanto el cerebro córtex como el límbico en nuestras tomas de decisiones en la vida son importantes, pero no son más que influenciadores. Realmente el que toma la decisión final es el reptil. Y eso es muy interesante entender, porque eso es lo que nos lleva a la reacción o reactividad que tenemos en nuestro día a día. Puede ser un patrón de compras, por ejemplo, ¿no? O puede ser una decisión, entre otras, ¿no? Pero siempre va a estar el cerebro reptil al final tomando esta decisión por ti, ¿sí? Fíjense, sea el ámbito que sea, ¿no? Nuestro cerebro reptil está ahí para recordarnos o recordar a nuestro cerebro que se tiene que alejar del dolor para llegar más cerca del placer, ¿sí? Entonces, este aspecto de sobrevivencia es muy interesante y por sobrevivencia hemos desarrollado nuevos comportamientos muy interesantes que tienen que ver en cómo nosotros entendemos la sobrevivencia, ¿sí? Y nuestro cerebro reptil toma decisiones, pero la sobrevivencia ya no es únicamente la sobrevivencia física, pero podría ser la sobrevivencia, por ejemplo, social, ¿ok? Acá me van a ayudar las mujeres, pues, ¿no? ¿Ok? Cuando las mujeres ¿necesitan zapatos, sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién tiene más acá en las mujeres? ¿Quién tiene más de 10 pares de zapatos? Acá, 1, 2, 3. No sean tímidas, yo sé que mucho más. Ok, ¿realmente necesitas nuevos zapatos o no? Sí. Pues sí, la mujer necesita realmente zapatos para su sobrevivencia, pero es su sobrevivencia social. Es la aceptación del resto en la sociedad a través de su propia vestimenta. Por ejemplo, ustedes mujeres si van a un matrimonio, ¿no? O van a 2 matrimonios, estamos seguidos, ¿se vestirían igual o no? Subsidio social, sobrevivencia. ¿Se dan cuenta, sí o no? Lo mismo pasa con los hombres, nosotros también, y tenemos nuestras sobrevivencias sociales diferenciadas, que puede ir desde ciertos hábitos como el auto, el reloj, entre otros motivos de compras que tenemos, o simplemente no prestar las llaves del auto a otra persona, entre otras cosas, pues, ¿no? Sobrevivencia, pues, ¿no?
Entonces, todo lo que nosotros hacemos, cómo reaccionamos en la vida, tiene que ver con cómo nosotros interpretamos nuestra sobrevivencia en la sociedad. ¿Sí? Los miedos tienen mucho que ver con esto. ¿Sí? Les decía, todos tenemos la misma capacidad intelectual. Lo que nos restringe tiene que ver con nuestra parte emocional y nuestro cerebro reptil, que nos quiere alejar del dolor. ¿Sí? Entonces, si tienes un poco de temor ahí, te va a decir, no, mejor no lo hagas. Y lo siguiente que haces es justificar por qué no lo has hecho. ¿Sí? Entonces, yo no soy bueno en idiomas, por ejemplo, podría ser una declaración que viene de tu cerebro córtex, pero realmente es una justificación, ¿ok? Que tu cerebro dice, no, es que te fue mal en ese examen, mejor ni lo pruebes, ¿no? O nadie de tu familia jamás ha estudiado un idioma, entonces, ¿por qué tú podrías? Entre otras cosas, ese es el diálogo interno que nosotros tenemos. Acá viene el modelo que les quiero comentar, y fíjense, a mí me gusta trabajar mucho en pizarra y no tanto en PowerPoint, así que les traigo el modelo tal y como es en realidad, pues no. Hay todo un desarrollo detrás, obviamente, pues no, pero básicamente fíjense, acá está el cerebro de las personas y esto funciona para los adultos, no estoy hablando de lo que es primaria o secundaria, estoy hablando realmente de qué pasa en los cerebros de los adultos en aulas. Y aulas son también las capacitaciones internas dentro de las organizaciones. Lamentablemente, seguimos enseñando como hace 400 años atrás. Hace 400 años atrás existía una realidad muy diferente, donde necesitaba la educación llevar a las personas en un estilo de pensamiento único. Y hay ciertas materias que necesitamos eso, ¿no? Saber contar, saber multiplicar, saber dividir, saber las reglas básicas de gramática y demás, tiene que ver con ello. Tiene que ver con el endoctrinamiento y el sistema de repetición. Pero realmente no es lo que nos mueve a nosotros como adultos. Porque como adultos todos venimos con nuestra propia experiencia de vida, ¿ok? Y nuestra predisposición para aprender realmente parte de nuestro estado emocional. Físico también. ¿A qué me refiero por físico? Si tú no estás teniendo una buena dieta, ¿no? Si tú no estás durmiendo las horas que deberías dormir, ¿cómo estás tú en tu capacidad, ¿no? de poder aprender algo nuevo? Es imposible. Lo peor que pueden hacer es, si quieres aprender algo en una organización, poner, por ejemplo, una capacitación o una reunión, inclusive, antes de la hora de almuerzo, por ejemplo, ¿no? Es lo peor que puedes hacer. ¿Por qué? Todo el mundo se quiere ir, pues, no a almorzar, entonces nadie va a opinar de nada, ¿no? Sí, estamos de acuerdo, ya, vamos a almorzar. Y ahí termina la reunión, pero hay mucha gente que se quedó con las ganas de decir algo, pero como su estómago y su cerebro reptil le dice, anda a almorzar, ¿no es cierto? Se va a almorzar, pues, ¿no? Acorta el tema. Entonces tiene que ver con el sueño, cómo nos alimentamos, tiene que ver con lo que son nuestros miedos y cómo sabemos enfrentarlos, ¿no? Tiene que ver con el proyecto de vida, ¿para qué? ¿No? ¿Se acuerdan cuando eran más niños y decían, ¿para qué me enseñan esto, no? No sirve, nunca más en mi vida lo voy a usar, ¿no? Y a veces termina siendo una de las cosas más importantes que hayas aprendido en tu vida. Yo me acuerdo cuando aprendí retórica, hace muchos años, pues en la universidad decía, ¿y esto para qué, no? No entiendo. Es lo que más me sirve hoy en día, ¿no? La retórica. Tiene que ver también en los aspectos de compañerismo, la aceptación que nosotros tenemos con los demás. Porque si no estás siendo tú aceptado o tienes la sensación que no estás siendo aceptado, no vas a tener esta predisposición para poder abrirte frente a los demás. En las universidades, por ejemplo, trabajo mucho este modelo donde tenemos que entender que existe una trilogía bastante importante, pues, ¿no? Esto tiene que ver con bullying y tiene mucho que ver con bullying dentro de las organizaciones también, ojo, ¿eh? Y la trilogía son los estímulos, básicamente, y los roles de diferentes actores, padres, compañeros y profesores. Dentro de las organizaciones, algo similar, jefe, compañeros, clientes, por ejemplo. ¿Okay? Los stakeholders, que se llaman, ¿no? Determinar cuáles son. Pero todos tenemos, además de las mismas capacidades intelectuales, como le decía, diferentes estilos en nuestras vidas, ¿no? De comportamiento, entre otras cosas, y esto se llama los estilos de neuroaprendizaje,
¿no? Lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero existen 10 principios. Y esto tiene que ver e influye sobre tu memoria, por ejemplo, ¿no? Memoria a corto y largo plazo. Tiene que ver con los neurotransmisores, ¿no? Tiene que ver con lo que son los procesos cognitivos de aprendizaje, no solo en aula, pero también aprendizaje social, es decir, aplicación de lo que tú estás aprendiendo. Un gran error de las universidades realmente es mandar a leer un montón de libros, pues, ¿no? ¿Los libros son importantes? Sí, lo son, definitivamente para conocer las bases. Pero cuando yo veo a mis alumnos de maestría que me dicen, no, profesor, es que no pude hacer su tarea porque me mandaron a leer 4 tomos de no sé qué, digo, ya, pero ¿y qué aprendiste de esos 4 tomos? No sé, pero te lo puedo recitar, me dicen, ¿no? Entonces es una pena, ¿no? La andragogía es la diferenciación que les voy a explicar. Mucho se habla de pedagogía normalmente. La pedagogía en realidad es para niños y jóvenes. That's it, nada más. Y la andragogía está más orientado en el sistema de aprendizaje de los adultos. Lamentablemente, muchos clientes cuando me llaman me dicen, enséñanos tu malla curricular y cómo tiene esto que ver en el sistema de pedagogía. Les dije, no tiene nada que ver con el sistema de pedagogía porque yo trabajo en andragogía. ¿What? Efectivamente, ¿no? Por ahí van. Entonces, los roles realmente de las personas que enseñan no deberían ser de profesores. Deberían ser más de moderadores de la educación, ¿sí? Y eso es interesante, pues, ¿no? Y acá he desarrollado 10 competencias de los profesores, ¿no? Que parten, por ejemplo, de saber hacer metáforas, ¿no? Poder explicar con ideas, crear, entre otras cosas. Tiene que ver mucho con los juegos, por ejemplo, cómo tú te orientas a los juegos o haces una ludificación de alguna manera. Saber resumir, saber escuchar, saber interpretar, saber llevar a la persona a la acción. Felicitar, por ejemplo, es un tema muy importante. La felicitación tiene mucho que ver con la retroalimentación positiva. Las notas es lo peor que puede haber. Las notas es atroz, ¿no? Y hasta ahora me obligan en las universidades a poner notas, ¿no? Pero más importante es la autocalificación que tú te haces realmente, ¿no? Y cómo tú sientes que estás progresando, porque cuando tú sientes que estás progresando, te genera mucho más energía, ¿no? Más endorfina realmente, eso es lo que pasa en tu cerebro, ¿no? Saber respetar opiniones, ¿no? Saber generar dinámicas, saber abrir debates, por ejemplo, eso es clave, ¿no? En las universidades muy poco se hace, pero es importante saber abrir debate y saber moderar, porque tú no eres la persona que le va a decir cómo tiene que pensar, ¿no? Cada uno tiene su libertad de poder escoger cada uno su punto de vista, ¿no? Y obviamente saber definir entonces todo lo que va a ser la construcción de tu curso, la malla curricular, entre otras cosas, pero la malla curricular dentro del marco y fuera del marco, en el aprendizaje social, ¿no? Entonces muchas veces cuando me preguntan, y este modelo lo estoy llevando a cabo en la formación, por ejemplo, de profesores de maestrías, acá en el Perú, en Chile también, pues muchas veces le pregunto a los profesores que estoy formando, a ver, esta es tu malla, ¿no? ¿Cuál es tu malla social? ¿A qué te refieres por malla social? Es decir, la aplicabilidad de lo que estás enseñando, ¿no? Y qué tan rápido lo puedes hacer en tu trabajo, porque si no, no se va a usar. ¿Cuántas veces han ido a un curso y han pensado, qué interesante y nunca lo han hecho? Sí, pues, porque no es fácil la aplicación o es muy complejo, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos acelerar el aprendizaje? Fíjense, esto es andragogía, ¿no? Es entender básicamente que existen diferentes estilos de aprendizaje y es importante pasar por los 4. Cuando tú abres, ¿cuántas personas acá son consultores o hacen cursos y demás? Levanten la mano. Sí, tenemos unos cuantos, ¿no? Cuando vas a dar un curso en una organización, tienes que pensar en los 4 estilos. Es la única manera de poder conectar con todos, ¿no? Y estos 4 estilos van de lo siguiente: dinámica, abrir con una dinámica, por ejemplo, ¿no? Llevar esto después a casos, estudios de caso, la interpretación de esto. Llevarlo entonces a un sustento, un workbook, que empiecen entonces a leer material adicional, darse cuenta de sus propias realidades, hacer introspección entre otros ámbitos y finalmente llevar a un plan de acción.
Y este sistema lo repites por cada uno de los temas que vas haciendo. Le voy a enseñar un poco cómo nosotros trabajamos en el Institute of Neurocoaching. Una de las herramientas, entre muchas, ¿no?, que utilizamos es, por ejemplo, la metodología Lego Serious Play, ¿no? Lego Serious Play es una ludificación, básicamente, que te permite, primero, hacer que todo el mundo hable. Cuando usas Lego, pues todo el mundo tiene que contar una historia, y ya no existe lo que se llama el efecto del lonely guy, esa persona que tal vez por su estilo de personalidad es más tímido y no opina por lo general, ¿no? Cuando usas Lego, todo el mundo tiene que participar. Por ende, empiezas a construir, además de lo que quieres llegar, empiezas a construir lo que se llama básicamente trabajo en equipo, o lo que es comunicación, o empiezas a construir otros temas que van subyaciendo realmente, ¿no? O lo que es también integración, ¿sí? Este es un modelo real, ¿no? Fíjense, donde hay diferentes personas que están trabajando una problemática, ¿no? Puede ser de un producto, por ejemplo, ¿no? Generar un producto, puede ser estratégico, ¿no? De llevar a cabo, pues, cómo se genera una nueva estrategia en el próximo año, qué pasaría si muevo esta ficha, entonces todo empieza a moverse, ¿no? Es espectacular. Hay algunos talleres en los cuales todo el mundo se pone de pie sobre la mesa para ir tomando otros puntos de vista, entre otras cosas, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos que usamos en la parte lúdica, entre muchas otras dinámicas, pero tiene que ver con la andragogía. Es llevar a un estado de flow en la cual las personas pueden empezar realmente a abrirse, darse cuenta que hay nuevas oportunidades, ¿no? Y esto mezclado con el coaching, obviamente, tiene muy buenos resultados. Este es otro ejemplo, por ejemplo, que se llama Coacheados, que es un juego, ¿no? Cómo enseñar a las personas a pasar una entrevista laboral, ¿no? Y esto se juega, ¿no? Da 2 o a más, ¿no? Y son 101 preguntas y tú vas probando. Por ejemplo, esta de acá dice, si descubrieras que tu empresa está actuando ilegalmente, ¿qué harías? ¿No? Ya acaban algunas sugerencias y dice, ¿no? Conversaría con mi jefe y yo, el dueño, para exponer los riesgos que se están cometiendo. Si la organización se negara a rectificar esas malas praxis, me sentiría obligado en renunciar, entre otras cosas, ¿no? Entonces, la parte más interesante, pues, de este tipo de juego es realmente llevar esto a la aplicación, porque uno de los procesos más temidos por las personas es la entrevista laboral, ¿no? Definitivamente. Una pregunta rápida para ustedes. ¿Cuántas pelotas de golf entran en esta sala? ¿Por qué esta pregunta? Te la pueden hacer en una entrevista, pero más importante que tu respuesta es tu razonamiento lógico. Por ende, la competencia que se trabaja acá es razonamiento lógico. Tenemos, por ejemplo, ¿cómo lograrías que tu equipo te siga? Entre muchas otras. Son muy interesantes las preguntas, ¿no? 101 preguntas. Hay una página web también, coacheado.com, que pueden chequear porque también hay videos que he colgado por ahí sobre la entrevista laboral para aquellos que están buscando ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, los talleres ayudan muchísimo, ¿no? Ayudan muchísimo en entender esto. Hoy en día, el sistema de educación, como le decía, se ha quedado mucho atrás. Y el sistema de educación, pues, está con una competencia tremenda, ¿sí? Las deserciones son tremendas también en el sistema de educación, porque a las personas ya no les interesa tener el diploma, porque saben que pueden hacer cosas diferentes, ¿ok? Las instituciones más tradicionales que te van a pedir maestría, diploma, posgrado, etcétera, pues son aquellas menos buscadas también por las personas. ¿Qué empresas tienen dificultades hoy en día? Por ejemplo, bancos. Los bancos tienen tremendamente problemas para poder conseguir talentos, porque los talentos ya no confían en el sistema financiero. Las mineras, ¿no? Pues también, porque las personas tienen una filosofía diferenciada hoy en día, ¿no? Y dicen, no, yo no voy a ir a una minera, por más que paguen un montón, y por eso que tienen que pagar también un montón, ¿no? El otro, hace poco yo tenía un cliente que me dijo, Mauricio, ya no sé qué hacer, tengo el mejor clima laboral, tengo los mejores beneficios para los trabajadores, ofrezco bonos extraordinarios económicamente,
¿no? Olvídate. ¿Quieres irte de vacaciones? Te damos tus vacaciones, te anticipamos las vacaciones, entre otras cosas. Tienes un montón de cupones para tomar tiempo libre. No consigo empleados. ¿Por qué creen ustedes? Parece ser una dream company, ¿no? Es el propósito de la empresa. Esta empresa que les comento es una empresa tabacalera. Por ende, nadie quiere realmente unirse a esto, porque el propósito de una empresa tabacalera es hacer más cáncer, ¿no? O en todo caso, así lo interpreta la gente. ¿Estamos? Muy bien, la gente dice que estudia más en YouTube, que aprende más en YouTube que en las aulas. Y es verdad. ¿Sí o no? ¿Cuántas cosas han aprendido este año en YouTube? Cualquier cantidad, ¿no? Entonces, ¿quieres motivar a tu gente, a tus empleados y demás? Empieza a desarrollar tus propios videos, ¿no? Acá están los míos, en todo caso lo pueden buscar. ¿Están? Gratis. Educación gratis. ¿Ok? Y hay muchos más en realidad, ¿no? Pero yo creo que sí. Necesitamos nosotros adaptarnos a los demás y no los demás a nosotros. Porque ya están con un estilo, ¿no? Tú no vas a cambiar a un joven que está aprendiendo en YouTube y me parece extraordinario. Yo cuando trabajo con mi hija, que es pequeña, tiene 9 años, y me dice, no entiendo esto, le digo, a ver, investiga por favor, ¿no? Así como cuando íbamos nosotros, ¿se acuerdan cuando íbamos a la biblioteca? ¿Cuándo fue la última vez que fueron a una biblioteca, por favor? ¿No? Ya no, ya nadie va a la biblioteca, ¿no? O vas a conquistar una chica por ahí, ¿no? Pero bueno, así era en mi época, en todo caso, la biblioteca. ViaLab, por ejemplo, es una plataforma de la cual yo colaboro, soy fundador también de vialab.org, donde queremos nosotros realmente distribuir educación, ¿no? Queremos contribuir, por ejemplo, a romper muchos mecanismos, pues, ¿no? Hoy en día estudiar de manera formal es muy costoso realmente, ¿no? O presencial, es muy costoso, las universidades cuestan un montón y es súper elitista realmente, ¿no? Lo es, ¿no? Y yo que he estado mucho en recursos humanos sé de esos rankings que tienen las empresas para poder escoger a su gente, ¿no? Pero bueno, esto va a cambiar y está cambiando. Hay que impulsar un sistema de educación diferenciado. Esto es, por ejemplo, pueden seguir acá, ¿no? El programa de neurocoaching. ¿Lo tomas presencial? Claro, te cuesta un montón de plata, estamos hablando de miles de dólares, ¿sí? Pero lo tomas online, te cuesta, pues ahí está, $340. ¿Ok? Esto es bien. Cuando me enteré de esta idea de un lugar donde la gente se iba a poder educar de una manera integral, pero que el ser iba a primar sobre el intelecto, pues me pareció una idea genial, me enamoré de ese concepto. Ser exitoso no es tan difícil. Lo que es difícil es ser exitoso y ser feliz. Cuando empezamos a ejecutar y hacer realidad este sueño, nadie nos creía. Pensaban que estábamos locos. Locos. Nuestro modelo antepone el ser antes del intelecto para ayudarte a sentir, pensar y empoderarte a hacer. Esta es una revolución que está provocando muchas cosas, está inspirando, la gente está emprendiendo, pero lo más importante de todo es que está habiendo un cambio de mentalidad. Después de 30 años de vida corporativa, decidir emprender por lo que realmente me gusta no tiene precio. Claro que si decides tú también quedarte en una corporación, ahí puedes emprender. Esta es una comunidad con 5 grupos bien marcados. Uno son los alumnos, los emprendedores, los docentes, los mentores, y lo que me hizo más feliz es que por primera vez tenemos un modelo con coaches adentro. Porque lo más importante para ser emprendedor es perder los miedos y tener la capacidad no solamente de ganar, sino a veces también de fracasar. Algo que me fascinó de ViaLab es que encontré que era más que un lugar físico, era un estilo de vida. Los hispanos debemos aprender a ser prósperos, debemos cambiar nuestra mentalidad. ViaLab es el mejor complemento para tu educación. ViaLab te ayuda a que seas exitoso y seas feliz. Te invito a que te unas a esta gran familia. Somos ViaLab. Vi. Pues muy bien, nos quedamos con esto porque me cortaron, ¿no? Pero muchísimas gracias, ¿no? Igual había terminado.
Si quieren más información, me quedo por acá un ratito. En todo caso, tienen también los próximos eventos. Neuroventas, 16 de septiembre. Leader Coach, que va a ser la primera semana de noviembre, si no me equivoco. Acá me estoy yendo a Santiago, a Argentina, Chile y demás para el mismo programa. Muchísimas gracias.